Bueno, buenas tardes a todos los que estén viendo este video de la clase del día de hoy. Por razones que desconozco, no hay nadie participando en la clase en este momento, entonces voy a dar inicio a la explicación que de todos modos está quedando grabada para que más adelante puedan ustedes revisarla y pues puedan quedar al tanto del tema que se va a trabajar, que el día de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, obviamente muy relacionado con el anterior y que todavía hace parte de la literatura latinoamericana. Voy a empezar a compartir. Bueno, en la clase pasada habíamos dado cierre a, perdón, habíamos dado cierre al tema del romanticismo con la segunda fase del romanticismo. Este movimiento llegó más o menos hacia finales del siglo XIX, cuando ya empezaron a consolidarse, como habíamos hablado antes, empezaron a consolidarse las nuevas naciones, empezaron a consolidarse los nuevos países y ya a construir esos inicios de identidades que todavía tenemos hasta el día de hoy en estos países de Latinoamérica. Por eso hay tantos elementos en común en países como México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, países que coinciden con algunos límites físicos y también con algunos límites ideológicos y culturales. Por eso hay tantas similitudes entre estas naciones, porque pasaron por situaciones históricas similares. Como les había dicho, como se los he dicho todo el tiempo, el arte está constantemente se ve afectado por, eh, por el contexto histórico de las sociedades en las cuales es creado, y la literatura no es la excepción. ¿Eso qué quiere decir? Este movimiento de la segunda fase del romanticismo, conforme fue pasando los años, se fue acercando el final del siglo XIX, acercándose al inicio del XX, empezó a transformarse, empezó a tener unas nuevas características formales y de contenido, y nació por medio de todos estos cambios un nuevo movimiento, que es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy y que vamos a ver también en la próxima clase, que es el modernismo. El día de hoy vamos a hacer una breve introducción a este movimiento, que es muy importante para la literatura, primero porque su influencia se sigue sintiendo hasta el día de hoy en la literatura latinoamericana, y, y porque este es el primer movimiento 100% eh, latinoamericano. Es el primer movimiento que no es heredado de Europa. Sí, el romanticismo, como hemos visto en la clase pasada, es heredado del romanticismo alemán y de todo el romanticismo europeo en general. El modernismo, en cambio, nace en Latinoamérica y de hecho es llevado a España después de todo el éxito que tuvieron los escritores del movimiento. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante también en ese sentido, porque es el primer movimiento literario que es auténticamente del continente. El día de hoy vamos a ver tres cositas muy simples: el contexto histórico, que es una cosa muy breve, pero que es muy importante para irnos situando en por qué este movimiento tiene estas características. Vamos a ver una de las luchas particulares de ese contexto histórico que dio nacimiento al modernismo, que es la disputa entre el modernismo y la modernización, que parecen términos similares o términos equivalentes, y de hecho es todo lo contrario, son opuestos. Ya vamos a ver por qué. Y finalmente, obviamente, como siempre, como en todas las clases, vamos a ver una primera versión, digamos, un primer repaso de las características del movimiento, sobre el cual vamos a trabajar mucho más fuertemente en la próxima clase. Para comenzar, tenemos el final del siglo XIX, que fue un siglo muy importante para el continente, pues porque sus inicios se vieron marcados por los movimientos de independencia. En la primera década empezaron los movimientos de insurrección, y ya a partir de la segunda década, de 1810 y algo, que la primera década es de 1800 a 1809. Desde 1810 hasta 1820 empezaron los movimientos ya de independencia como tal de los países. Perdón. Como ustedes bien lo saben, aquí se consiguió en Colombia la independencia definitiva en 1819, y lo mismo fue en varios países a lo largo del continente. Esto llevó a que, bueno, ya empezó a haber una construcción de las identidades de estos países, y como ven aquí en este mapita, esto está en inglés, pero dice disputas de límites internacionales, pues porque hubo un crecimiento pronunciado de estas disputas, porque pues eran países recién formados. En el caso, por ejemplo, de la Gran Colombia, países que se disolvieron poco después de su formación, en fin.
en el norte del continente, en Norteamérica, hubo muchísimas disputas territoriales y muchísimas disputas limítrofes entre Estados Unidos y México, eh, que alteraron el curso de la historia, que colaboraron a la conformación de estos nuevos países. Entonces, hay una tensión ahora por defender otra vez lo que le corresponde a cada país. Eso por un lado. Con la llegada de finales del siglo XIX, en las últimas 2 décadas, hubo una industrialización de estos nuevos países muy impresionante. Un avance tecnológico en los países pues, que representó muchísimos avances y muchísimas condiciones socioeconómicas, dentro de las cuales se encuentra esta que está aquí, que es la migración de las personas del campo a la ciudad. Esto se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre hay mucha migración del campo a la ciudad, pero pues en este momento en particular esto se hizo muy evidente en el continente en general. Digamos que ya se había presentado en otros lugares, con la revolución industrial en Europa, que ese es un tema que yo sé que ustedes ya conocen perfectamente. Se dio un gran movimiento de gente del campo a la ciudad, pero pues eso era en Europa. En América Latina empezó a verse aquí a mediados de hecho del siglo XIX, con la aparición, bueno, de muchísimas nuevas tecnologías impulsadas por los Estados Unidos, que pues era, ya se ubicaba como una potencia en esta época. A 1876 cumplió su primer centenario de independencia y ya estaba conformado como una potencia muy, muy importante en el continente. Y eso nos lleva a la tercera característica, que es la que está aquí, y es a la intervención que hizo los Estados Unidos en el continente latinoamericano. Desde México hasta Argentina hubo intervención de los Estados Unidos. Y es una intervención, bueno, liderada por personajes como, bueno, eso ya es más a comienzos del 20, entonces no cuenta mucho Roosevelt, pero desde finales del siglo XIX y comienzos del 20, los Estados Unidos empezaron a intervenir mucho en el futuro de las naciones de Latinoamérica. La independencia definitiva de Cuba, por ejemplo, de España, se dio alrededor de 1902, enmarcado en una guerra entre los Estados Unidos y España. Lo gracioso que son las cosas, ¿no? No hoy en día dicen, no, pues los Estados Unidos viven en guerra contra Cuba. Y no, a comienzos del siglo pasado, a comienzos del siglo XX, Estados Unidos apoyó militarmente la independencia de Cuba. ¿Cómo cambian las cosas? ¿No? Pero en fin, de eso vamos a hablar también con el tema que sigue, que es muy importante también en ese sentido. Pero bueno, eh, entonces eso también es muy importante porque hay una inversión con unos intereses políticos que no nos interesan, pero hay una inversión por parte de los Estados Unidos en los países latinoamericanos, con la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, por ejemplo, eh, que intervienen mucho y que ayudan, entre comillas, mucho al avance de las naciones latinoamericanas. ¿Esto a qué lleva? A que en los países, perdón, del continente latinoamericano se desarrolla una gran modernización, una gran industrialización de todos los medios. Aquí pues hay unas imagencitas que tienen más o menos que ver con eso. Hay una creación de nuevas industrias muy importantes. La industria ferroviaria, por ejemplo, los trenes, ya existían desde hace muchísimo tiempo, obviamente, pero reciben un impulso grandísimo, muy, muy importante durante esta época. La industria siderúrgica del metal, eso también aparece muy fuertemente en esta época. Lo mismo, ya venía desde antes, pero en esta época empieza, o sea, tiene una explosión impresionante, crece mucho. Y empiezan entonces a aparecer las máquinas. Las máquinas empiezan a tomar parte de la vida cotidiana de la gente y hay un invento, bueno, un invento necesariamente que se diera en la época, porque, repito, este invento se dio hace muchos años, antes del comienzo del movimiento, pero se difundió, se socializó, se hizo general en toda América Latina a finales del siglo XIX, que es el alumbrado público y el acceso público a la electricidad. A finales, en las últimas 2 décadas del siglo XIX, las principales ciudades de los países de Latinoamérica empezaron a tener alumbrado público. Buenos Aires fue una de las primeras ciudades que tuvo alambrado público, alambrado eléctrico, ojo, público, porque ya tenían, pues eso era una historia muy bonita, ¿no? Iban los serenos, que eran los que iban literalmente con fuego prendiendo candela en los postes. Hagan de cuenta que los postes no eran de luz, como son ahora, sino que tenían perdón, unas linternas ahí de fuego, y ellos iban, cuando empezaba a oscurecer, con una
antorcha e iban prendiendo las luces. Ese era el alumbrado público en la época. En las últimas 2 décadas del siglo XIX apareció el alumbrado eléctrico, apareció la electricidad en las principales ciudades, y ya al comienzo del siglo XX se hizo muy popular. Se difundió todavía más. Eso fue un avance impresionante. Tener acceso, que mucha gente tuviera acceso a la electricidad, fue un avance impresionante, muy grande en las condiciones de la vida. Y todo entonces empezó a estar relacionado con esta tecnología nueva que estaba llegando, con estos avances, con estas máquinas. ¿Qué pasa entonces con los artistas? Que es lo que nos interesa en la clase. Escritores, pintores, toda esta clase de gente. Todos los que reflexionan acerca de las implicaciones de esta modernización, se empiezan a dar cuenta que esta modernización, este avance, está abandonando el alma de las personas, que está perjudicando el espíritu de las personas. ¿Sí? Toda esta modernización, esta mecanización, la aparición de todas estas máquinas, lo que está ocasionando es que se olvide del interior del sujeto, que en el romanticismo, perdón, era muy importante. Les recuerdo que lo importante en el romanticismo era la idea del sujeto, del yo y de su mente, de sus ideas. Sí, el idealismo alemán, etcétera, era muy importante. Ellos, los escritores, se dan cuenta que esta modernización está afectando el alma de las personas. Nace entonces el modernismo como el primer movimiento de vanguardia de Latinoamérica. Una vanguardia, artísticamente hablando, es un movimiento que va en contra del inmediatamente anterior, ¿sí? Que va en contra de la tradición cultural, ¿sí? Y eso es lo que hace el modernismo, se va en contra de la tradición que se está llevando a cabo en Latinoamérica con este asunto de la modernización. Crean el movimiento para rescatar el alma de las personas, para rescatar la naturaleza, ¿sí? Porque el alma y el espíritu, las ideas, etcétera, todo esto, que la modernización está acabando, ¿sí? Entonces, en medio de esa vanguardia, de esa decisión de ir en contra de la modernización, pues ahí está, nace esta coyuntura muy importante, esta tensión muy importante entre modernismo y modernización. Entre más se modernicen las ciudades, el modernismo más se va a ir en contra de estos procesos, más los va a ignorar, más los va a señalar que están acabando y destruyendo con el alma de los humanos, con el alma de los hombres. Entonces nace esta pelea, lo que les decía al comienzo. Pareciera que modernismo y modernización fueran lo mismo, y no, de hecho son todo lo contrario. El modernismo es la defensa del alma y del espíritu y del pensamiento de las personas en contra de la modernización, en contra de la industrialización. En medio de este combate, en medio de esta tensión entre modernismo y modernización, nace el movimiento con unas características que tienen que ver tanto con el contexto histórico como con esta tensión. El modernismo es muy exótico, a eso se refiere con exotismo. ¿Qué quiere decir? El modernismo niega la realidad, se resiste a aceptar lo que está pasando en el mundo, se niega a aceptar que ahora todo mundo trabaja por medio de máquinas, que ahora está la electricidad, se resisten a todo esto. Y entonces hablan siempre de una negación de la realidad, y sus obras, poesía principalmente, aunque también se escribieron novelas, pero la poesía principalmente siempre sucede en escenarios exóticos, en escenarios muy lejanos, que pueden ser reales o imaginarios, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a ver esta canción, perdón, sino este poema del nicaragüense Rubén Darío, que es probablemente el principal exponente o el que más se reconoce, probablemente no el fundador, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero uno de los más representativos cuando se habla de modernismo. Ustedes buscan modernismo en internet y sale una foto de Rubén Darío. Aquí no hay una cara de Rubén Darío, no ninguno de estos es Rubén Darío. Entonces tenemos este poema que se llama Pegaso. Lo tienen ahí un momentito. Y vean que sucede en algún lugar lejano, es decir, en el cielo. Dicen, cuando iba yo a montar ese caballo rudo y tembloroso, dije, la vida es pura y bella. Entre sus cejas vivas vi brillar una estrella, el cielo estaba azul y yo estaba desnudo. Sobre mi frente Apolo hizo brillar su escudo y de Belerofonte logré seguir la huella. Todas cimas ilustres y Pegaso la sella, y yo, fuerte, he subido donde Pegaso pudo. Yo soy el caballero de la humana energía,
Yo soy el que presenta su cabeza triunfante, coronada con el laurel del rey del día, domador del corcel de cascos de diamante. Voy en un gran volar, con la aurora por guía, adelante en el vasto azul, siempre adelante. ¿Dónde sucede este poema? En el cielo, por allá, en las alturas, que yo sé que ustedes saben perfectamente que el Pegaso es el caballo alado que salió de la cabeza de la Medusa, cuando la mataron, cuando Perseo la decapitó. Entonces sucede por allá, en el cielo, en las lejanías, en las lejanas, perdón, alturas del cielo. Tenemos otro poema también de Rubén Darío. Vamos a trabajar con Rubén Darío en esta primera clase. Ya la próxima clase veremos otros autores. Con Canción de Otoño en Primavera, que esta sí es un poquito más larga, entonces no la vamos a leer toda. Pero lo mismo, sucede en un lugar exótico, en un lugar diferente. Nunca sucede en la ciudad, nunca sucede en los pueblos, en los países, nada. Siempre sucede en lugares muy exóticos. Y esa es la primera característica del modernismo. La segunda tiene que ver un poco con la forma y un poco con el contenido. En cuanto a la forma, el modernismo, que es el heredero del parnasianismo, que es un movimiento francés, toma esta característica y otra que vamos a ver ahorita más adelante, las toma del movimiento del parnasianismo francés, y es la sinestesia. Mucha atención a la definición. ¿En qué consiste la sinestesia? Consiste en despertar los sentidos del lector por medio de las palabras. ¿Sí? Vean que en la poesía del romanticismo que habíamos visto anteriormente, sí, lo importante eran las emociones y los sentimientos, pero la poesía no intentaba que nosotros sintiéramos lo que el escritor siente, sino que nosotros entendiéramos. ¿Sí? Entonces los poetas escribían, Blaise Gana, en el primer beso, que fue lo que vimos la clase pasada, escribía cómo le había parecido, cómo se había sentido él con su prima, en su primer beso. Y ya simplemente cuenta la historia para que nosotros sepamos, mira, ve, lo madre ese beso con la prima. Chévere, ¿sí? El modernismo no quiere que entendamos cómo se sintió, no quiere que sepamos, que nos enteremos cómo se siente el autor, quiere que sintamos las sensaciones que tuvo el autor por medio de las palabras. Entonces, la sinestesia consiste en eso, en utilizar las palabras, las imágenes, para ver, para ver, para oír, para oler, para sentir y para escuchar, creo que es para degustar, para probar, es decir, para despertar alguno de los 5 sentidos. ¿Sí? Por ejemplo, en esta estrofa de acá, aunque Rubén Darío habla de una exnovia, miraba como el alba pura, sonreía como una flor, era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Inmediatamente a qué apela, a la vista, porque entonces uno se imagina una mujer, cabellera oscura, una mujer de cabello negro. ¿Sí? Apela a la vista. Tenemos esta otra, que es otra exnovia diferente. Pues a su continua ternura una pasión violenta unía, en un peplo de gasa pura una vacante se envolvía. Un peplo de gasa pura se refiere a una tela muy delicada, muy fina y muy suave al tacto. Esto es otro ejemplo de sinestesia, es decir, despierta el sentido del tacto porque hablan de gasa pura, entonces uno se imagina la tela suavecita en el tacto, en la piel que se siente súper cómodo, despierta el sentido del tacto. ¿Sí? Aquí había otra, pero no la encontré. Bueno, aquí creo que es en este. Lo mismo, sí, aquí estaba. En el último verso de la primera estrofa dice Rubén Darío, el cielo estaba azul y yo estaba desnudo. Vuelve y juega, son los mismos 2 órganos de los sentidos que hemos visto ahorita. El cielo estaba azul, entonces uno inmediatamente ve en su cabeza, le despiertan el sentido de la vista y uno ve el cielo clarito, despejado, muy bonito. Y cuando dice yo estaba desnudo, entonces uno dice, pucha, imagínese uno estar volando por allá en las alturas en bola, qué frío. O en fin, todas las sensaciones del tacto que se crean ahí. Entonces,
Esa es la sinestesia. Con las palabras despertar los órganos de los sentidos, los cinco: la vista, el tacto, el olfato, el gusto y la vista. ¿Sí? Despertar todos esos órganos de los sentidos. Eso es sinestesia. Ojo con esa característica. La sensualidad no se refiere a la sexualidad. Son dos cosas muy diferentes. No las vayan a confundir. Lo que ustedes están pensando es sexualidad. Y eso no es a lo que se refiere el modernismo. El modernismo se refiere a la sensualidad, muy relacionado con la sinestesia, y es al predominio de los sentidos, a que la principal intención de la poesía es despertar los sentidos. Entonces, sus poemas son de muchísimos temas, porque los temas son muy variados, pero todos ellos buscan es compartir las sensaciones físicas, ¿sí? Es una herencia también de la filosofía europea, pero en fin, eso es sensualidad, que siempre hay una apelación a los sentidos, siempre, siempre se habla de cómo se siente y tratar de que uno sienta lo que siente. ¿Sí? Eso es la sensualidad, los sentidos. ¿Listo? Pasamos ahora, en el aspecto temático, como les digo, el modernismo era muy amplio, muy, muy amplio. ¿Sí? Tenía una cierta predilección por algunos temas, pero escribieron de todo. Rubén Darío, por ejemplo, escribió hartísimo, escribió de muchísimas cosas. Hay un poema acerca del Quijote, hay un poema acerca de Colombia, incluso Rubén Darío escribió un soneto acerca de Colombia. Hay poemas como el de Canción de Amor en Primavera, de Otoño en Primavera, perdón, es de su exnovia y así. Ahí el modernismo aborda muchísimos temas, no es tan específicos como los movimientos que hemos visto hasta ahora, pero lo que sí se repite en toda su poesía son una serie de símbolos que son herencia también del simbolismo francés, al igual que el parnasianismo también es de Francia. Y en ese movimiento el símbolo era muy importante, entonces los modernistas dicen sí, los símbolos son muy importantes, pero no todos los símbolos. Nosotros vamos a tomar tres símbolos y los vamos a usar en toda nuestra poesía. El primero de ellos es el cisne, que en estos dos ejemplos que vimos ahorita no se ve una referencia al cisne, pero el cisne es el símbolo por excelencia del, del modernismo, porque es un animal muy elegante, con su cuello y sus plumas blancas, es un animal muy elegante. Entonces, los escritores del modernismo se consideran a sí mismos igual, muy elegantes, muy refinados. Eso sí, eran de un presumido los escritores del modernismo, la cosa más absurda, eran súper presumidos, y pues por eso eligieron el cisne como su símbolo, porque era un animal muy elegante también. Es un animal que aparece en la mitología también, pero eso ya lo vamos a ver en momentos más adelante. El otro símbolo que se repite todo el tiempo es el azul, el color azul. El libro más conocido de Rubén Darío se llama así, Azul, porque ese es el símbolo que escogieron los modernistas para representar su movimiento. Pues porque por el azul del cielo tiene una representación también de calma, de tranquilidad, de mesura, de perfección. ¿Sí? Ese sí se puede ver como varios ejemplos en los poemas que tenemos acá. En Pegaso, por ejemplo, habla de que el cielo estaba azul. Esa es una referencia a eso. O sea, siempre todo es de color azul en el modernismo. Lo mismo al final en el último verso, adelante en el vasto azul. Azul era una manera arcaica de llamar el color azul y tiene que ver con la heráldica, no vamos a meterlo mucho allá, pero el caso es que hay otra referencia al color azul. Y así pasa todo el tiempo en toda la poesía del modernismo. El azul es un símbolo muy claro. No siempre es literal, ¿sí? No siempre dice azul, literalmente, sino que habla de cosas azules. Entonces habla del cielo, habla del mar. Eh, pues Asunción Silva, por ejemplo, tiene un poema que se llama Miosotis, que es una flor azul. ¿Sí? De pronto no literalmente tiene que ser que diga azul, sino que pues habla de cosas que son de color azul. ¿Sí? Se repite todo el tiempo. Y finalmente, en medio de ese intento de escapar de la realidad que les había hablado aquí al comienzo del exotismo, el modernismo siempre hace referencias a la mitología, a muchas mitologías. Hay una predilección por la mitología griega, ¿sí? Es la que más se ve, la mitología griega, pero hay personajes de todas las mitologías, desde los mitos judio-cristianos, que ahorita vamos a ver unos, o hasta la mitología
de la India o del Medio Oriente, incluso. Guillermo Valencia, que es un modernista colombiano, tenía muchas referencias a Egipto, en África y al Medio Oriente también, en sus poemas. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo de Pegaso, por ejemplo, está repleto, llenitito de referencias a la mitología griega. El Pegaso es el caballo mitológico con alas que salió cuando decapitaron a la medusa. Apolo es es uno de los dioses del Olimpo, el dios de la poesía y el del solar, el de la sabiduría. Belerofonte es un héroe también de la mitología griega. ¿Sí? Todas esas son referencias a la mitología griega. Cuando acá habla aquí coronada con el laurel del rey del día, entonces la corona de laurel era el premio que se les daba a los atletas de los Juegos Olímpicos que nacieron ahí en Grecia. Muchas referencias siempre a eso. Entre más oscuras, mejor, porque les repito, los poetas del modernismo se las daban de, mejor dicho, el más berraco, del más de la última Coca-Cola del desierto, que eran los más inteligentes. Entonces les encantaba meter estas referencias súper ocultas, súper oscuras, súper extrañas y súper rebuscadas, porque supuestamente, yo soy muy inteligente, yo conozco esta referencia muy rara. Entonces era muy importante para ellos hacer estas referencias y entre más raras fueran, mejor. Eso, por ejemplo, son muestras de mitología griega. Aquí, en este otro poema de Canción de Otoño y Primavera, hay unas referencias a la tradición judio-cristiana con Herodías y Salomé. Herodías y Salomé son mujeres caprichosas, digamos, por llamarlas de alguna manera, que aparecen en la Biblia. Herodías era la sobrina, me parece, de Herodes, que es la que le pide a Herodes que le traiga la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Pues hay una mujer caprichosa. Y de eso está hablando él. Él está hablando de su exnovia, de cómo lo trató su exnovia, y hace la referencia a Herodías y a Salomé, que son mujeres de la tradición judeocristiana que se caracterizan pues, por ser así, por ser caprichosas. Hay una referencia al Edén. ¿Dónde está? Acá está. Y en nuestra cara ligera, imaginar siempre un Edén. El Edén hace parte de la tradición judio-cristiana, de la mitología judio-cristiana del paraíso. ¿Sí ven? Siempre hay referencias entonces a la mitología. ¿Por qué? Porque, les repito, los poemas y todo lo que sucede en el modernismo, todas las obras literarias del modernismo, siempre son en lugares exóticos, en lugares lejanos. ¿Listo? Bueno, finalmente, en la característica que más los va a divertir, para la cual le hubieran necesitado que estuvieran en clase, pero pues bueno, ya bien, pasemos eso por alto, es, como les repito, los escritores del modernismo se las daban de ser muy refinados, muy inteligentes, muy bien formados, muy cultos. Entonces, para ellos, la poesía tenía que ser perfecta a nivel de forma. Cuando se habla de preciosismo formal, quiere decir que se cuida muchísimo la forma, al detalle. ¿Sí? Entonces, hay un respeto, eso sí lo voy a poner aquí, lo voy a escribir aquí porque es muy importante, hay un respeto por algunas formas del metro y del ritmo, que esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase porque es bastante complejo y esta clase es de introducción, la idea es que sea más bien cortica. Entonces lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, ustedes se van a divertir lo que no tienen idea contando sílabas, así como hicieron en el ejercicio anterior, también por eso la tarea que tenían que entregar para el lunes pasado tenía que ver con contar sílabas, porque acá lo van a tener que hacer mucho más rigurosamente, porque los poetas del modernismo eran así, eran muy cuidadosos con la forma. Entonces hay la aparición de sonetos muy seguidos, de sonetos particularmente de tipo italiano, como es el ejemplo de este que está acá, del Pegaso. Este es un soneto, 2 cuartetos y 2 tercetos, es el soneto italiano. Predomina esa forma, no quiere decir que sea la única, pero predomina esa forma. También hay un uso de la rima consonante. No se afanen por eso, eso lo vamos a ver la próxima clase para que entiendan qué diablos quiere decir rima consonante. Es muy divertido, ya se van a dar cuenta. Y hay un uso repetido de la aliteración, y eso definitivamente lo vamos a encontrar. La aliteración es la repetición de imágenes o la repetición de ciertos sonidos o de ciertas palabras o incluso de ciertos versos completos, o en el caso extremo
de Rubén Darío y de José Asunción Silva, que son ilustres representantes del modernismo, estrofas completas en Canción de Otoño en Primavera, Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer, se repite una, dos, tres, cuatro, cinco veces a lo largo del poema. Eso es un ejemplo de aliteración, porque es la repetición de una serie de sonidos con una intención temática, una intención significativa que, les repito, vamos a ver a mayor profundidad en la próxima clase. Eso es, entonces, el preciosismo formal. Me falta de pronto, al igual que el romanticismo, hay un predominio de los alejandrinos, de los versos de arte mayor, alejandrinos, o también se utilizaban los endecasílabos, que lo mismo, ya los vamos a ver, no se preocupen, se van a divertir muchísimo ustedes, lo que no tienen idea en el trabajo de la creación poética de poemas de tipo modernista. Muy divertido. Lástima no poderlos ver porque no hay nada más divertido que ver a ustedes sufrir mientras intentan escribir estos poemas. Es muy divertido. Pero bueno, ya aquí con más. Eso es todo. Eso es más o menos las características del modernismo. Vamos a ahondar en ellas con más ejemplos la próxima clase, que ya sí va a ser un poquito más larga. Y eso sería todo por el momento. Ahora, obviamente, sigue su parte favorita de la clase, que es la tarea. Ojo con la explicación, por favor. El modernismo, como les decía ahorita en la explicación, es un movimiento muy sensual, es decir, no sexual, sino sensual, es decir, un movimiento para el cual es muy importante las sensaciones. Por eso comienzan igual las palabras sensual, sensación, tiene que ver con lo mismo, con lo sensorial. Es muy importante eso. ¿Sí? Uno no puede escribir nada acerca de algo que no se sienta por medio de los órganos de los sentidos. Es muy importante. Entonces, para el trabajo que van a hacer en las próximas sesiones, necesitan tener una experiencia sensorial, necesitan tener una experiencia que despierte los sentidos. Para la tarea van a intentar un ejercicio que despierte dos sentidos, el sentido del gusto y el sentido del tacto. ¿Qué van a hacer? Van a describir con la mayor cantidad de detalles posible a qué sabe su comida favorita. Ojo, el sentido del gusto. ¿Sí? Hay que utilizar el sentido del gusto. ¿A qué sabe? Ojo a la pregunta es, ¿a qué sabe su comida favorita? ¿Listo? Van a escribir mínimo un párrafo, entre 5 y 10 renglones, que es la extensión normal de un párrafo. ¿Listo? Y luego, ya con eso despiertan el sentido del gusto, van a despertar el sentido del tacto, van a describir con la mayor cantidad de detalles posible el dolor físico más fuerte que hayan sentido. Ojo, dolor físico, no dolor emocional, porque el dolor emocional no despierta ningún órgano de los sentidos. ¿Sí? Técnicamente el dolor tampoco y despierta es el órgano de la nociocepción, pero pues vamos a dejarlo de ese tamaño, no nos vamos a poner científicos acá. Entonces vamos a decir que eso es el tacto y van a describir el dolor físico, que si se partieron una pierna, un brazo, si se cayeron en la cicla y se rasparon horrible, que si les dio, qué sé yo, apendicitis, que ese es un dolor horrible. En fin, ya ustedes sabrán el dolor físico más fuerte que hayan sentido. Lo mismo, con la mayor cantidad de detalles posible, mínimo un párrafo, 5 a 10 renglones. Como siempre les digo, háganse ustedes mismos el trabajo fácil de las clases que vienen, tomándose en serio las tareas. Si ustedes hacen bien el ejercicio, este ejercicio con el que van a comenzar, los ejercicios que vienen les van a resultar todavía más fáciles. Este no tiene nada de dificultad, ¿sí? Pero el que viene tiene un grado de dificultad un poquito más alto. Si ustedes no se toman en serio esta tarea, si la hacen mediocremente, créanme que el de la próxima les va a quedar todavía más difícil. ¿Listo? Entonces, por favor, tómense en serio esta tarea que es muy simple y con eso la que viene también les va a quedar muy fácil. ¿Listo? Cualquier pregunta, entonces, pues ya saben, me contactan por medio del Messenger de Facebook. Yo les contesto a la mayor brevedad. Cuídense mucho. Un abrazo muy fuerte, un saludo a todas sus familias, que estén muy bien, llenos de salud. Y entonces, pues, queda para cuando la tarea, la fecha de la tarea, revisamos de una vez el calendario para que les quede claro de una vez para cuándo les queda
La tarea, ya saben que se les da, pues yo les doy al menos 2 semanas, lo que quiere decir que esto va a quedar, si ayer era 17, 7, 24, 7, 31. Sí, para el 31 de agosto queda la tarea. ¿Listo? 31 de agosto, 15 días, 2 semanas completas. ¿Listo? 31 de agosto, ahí en la plataforma de estudio. ¿Listo? Espero que haya quedado muy claro. Si tienen alguna pregunta, pues ya saben, me escriben y nos veremos próximamente.